Entonces vamos al tema de hoy, que como digo se titula La palabra de Dios, fuente de vida. Hermanos, decir que Dios nos ha dado un precioso tesoro de valor incalculable, y ese tesoro es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen la Biblia en su mano? Amén. Eso es un tesoro, eso es lo más grande que podemos tener aquí en la tierra, la palabra, una lámpara que nos guía, que nos alumbra. Aquí de todo, hermano. En la Biblia tenemos de todo. En la Biblia encontramos hermosas promesas de Dios para darnos aliento y para darnos fuerza cuando nos sentimos débiles. ¿Cuántos de verdad han sentido en algún momento debilidades en la vida? ¿Verdad? Todos hemos sentido debilidades. Pero si vamos, por ejemplo, a un pasaje bíblico como, por ejemplo, Isaías 40:31, dispongan su Biblia y vayan siguiéndome a medida que voy citando textos bíblicos. Si usted lee en Isaías 40:31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una promesa tremenda. Aleluya. Y usted échele mano a esa promesa y reténgala en su corazón y diga: Señor, yo estaré pasando una debilidad, pero yo voy a esperar en ti. Y si usted espera en Dios, pues levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra. Otra promesa está en el capítulo siguiente, el capítulo 41, versículo 10. Dice: no temas. Para los que están en un estado de temor, ay, ¿qué será? ¿Qué será lo que tengo? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, sigue diciendo el verso 11, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice? No temas, yo te ayudo. Aleluya, qué promesa más bonita esa, ¿verdad? Aquí está en la palabra de Dios. No te la da ningún hombre, te la da Dios mismo a través de su santa palabra. Aleluya. En la Biblia encontramos también poder para evangelizar. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y versículo 8, vemos como el Señor le promete a sus discípulos, y también para ti, para mí, nos promete, diciendo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? A veces nos falta poder para testificar y para evangelizar. Pero si buscamos a Dios y le decimos: Señor, lléname con tu Espíritu Santo, entonces Él nos va a dar poder. El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos dará poder también, como le dio a los discípulos y a los apóstoles, poder para ser testigos suyos, para evangelizar en Arrecife, en Aría, en Tinajo y en el sur de Lanzarote, en todas las Islas Canarias. Recibiréis poder. Hay poder de Dios para todo su pueblo en la Biblia. En la Biblia también encontramos promesas para recibir salud, alivio, sanidad para el cuerpo y para el alma a través de la oración. Vengan conmigo al libro de Santiago, en el capítulo 5 y versículo 14 al 16. Veamos lo que dice la Escritura allí. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16, dice la Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta, ¿verdad? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Entonces, en la palabra también tenemos sanidad, como digo, para el cuerpo. Tenemos sanidad para el cuerpo por medio de la confesión de los pecados, como dice el versículo 15 y 16, que hay que confesar los pecados. Y al confesarlo, pues el Señor perdona y trae sanidad para el cuerpo, porque muchas veces las enfermedades son consecuencia de pecados. No siempre, ¿verdad? Eso hay que decirlo también. No siempre todas las enfermedades son consecuencia de pecados, pero muchas veces las enfermedades sí que son consecuencias de pecados. Entonces, si uno confiesa los pecados, se arrepiente, pues obtiene sanidad para el cuerpo, obtiene salvación para el alma, obtiene perdón. Y todo eso está aquí en la palabra, en la Biblia. La Biblia es lo más grande que Dios nos ha dejado. En la Biblia encontramos palabras que nos hacen sabios, sabios para la salvación de nuestras almas, para corregir desórdenes, para instruirnos en la justicia de Dios. Vengan a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, veamos lo que dice ahí la palabra. 2 de Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate, las sagradas escrituras dice, las cuales, es decir, las escrituras te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras. En la Biblia encontramos palabras que nos hacen sabios para la salvación de nuestras almas, para corregir desórdenes, para instruirnos en justicia, como dice el versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Señor nos quiere instruir, nos quiere enseñar, nos quiere sanar, nos quiere dar salvación, nos quiere dar poder, nos quiere dar salud para el cuerpo. Todo está ahí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un compendio completo de bendiciones. Busquemos a Dios en la Biblia, en la palabra. En la Biblia está todo lo que usted y yo necesitamos, hermano. No corra como hacen la gran mayoría de los ignorantes, corriendo detrás de hombres famosos como predicadores y famosos músicos o profetas o apóstoles de renombre internacional. No piense que esos líderes famosos le van a traer una gran bendición. Muchos cristianos son ingenuos y se creen que esos líderes famosos le van a traer una bendición. Pero la bendición la tiene usted en su mano y es la Biblia. Esta es la bendición más grande que nosotros tenemos. Tenemos que leerla, hay que leérsela enterita, toda la Biblia. Hay que creerla también. Hay que creer todo lo que dice ahí, no que no nos entre por un oído y salga por otro. Hay que creerlo, hay que estudiarlo y hay que predicarla. Hay que predicar la Biblia. Entonces, léala, créala, estúdiela, predíquela y verá la gloria de Dios en su vida, hermano y hermana. Vengan conmigo al libro de Romanos capítulo 10, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 11. Veamos también lo que dice la Escritura allí. Romanos 10, 1 al 11. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí vemos, en estos 4 versículos, vemos que los judíos rechazaron lo mejor para quedarse con lo peor. Qué elección más tonta esa, ¿verdad? Rechazaron lo mejor para quedarse con lo peor. Lo mejor es Jesucristo y la salvación por fe. Lo peor era
seguir bajo la ley de Moisés y bajo las obras de la ley. Entonces ellos rechazan lo mejor y se quedan con lo peor. Qué ignorantes, ¿verdad? Dice la palabra en el verso 2 de este pasaje que hemos leído que tienen celo. Pablo da testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, que son celosos y que quieren seguir las cosas de Dios al pie de la letra. Tienen celo de Dios. Pero, ¿cómo es ese celo? Equivocado. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y así hay muchas personas hoy en día, tienen celo por las cosas de Dios y encuentras católicos celosos por las cosas de Dios, testigos de Jehová celosos por las cosas de Dios. Tienen celo por las cosas de Dios, pero no es un celo conforme a la voluntad de Dios. Por eso digo que los judíos tenían celo y pasión por las cosas de Dios, como lo pueden tener tantos religiosos hoy en día, que se toman las cosas de Dios muy en serio, pero están equivocados. Están sinceramente equivocados. Es una manera errónea y equivocada de servirle a Dios. Y Dios les ofrece a los judíos salvación por fe en Cristo Jesús y ellos dicen, no, eso no. A Jesucristo lo rechazan y quieren seguir confiando en la salvación por sus propias obras, sabiendo que cumplir la ley es muy difícil. Y Jesucristo se lo pone más fácil, pero ellos rechazan lo mejor y se quedan con lo peor. Hay tantas personas que creen, pero no en lo que deben creer y están sinceramente equivocadas. Hay muchas personas equivocadas en diferentes religiones. Hay también en muchos evangélicos, hay un concepto o pensamiento erróneo y equivocado, y es no darle a la Biblia la importancia que ella tiene que tener en la vida del cristiano. Cuando no se le da a la Biblia la importancia que ella debería de tener en nuestra vida, entonces podríamos decir que estamos en un celo equivocado. Nosotros tenemos que darle mucha importancia a la palabra de Dios, más importancia que la que le estamos dando a la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Muchos cristianos no leen la Biblia, ni la estudian, teniéndola en sus manos. No la leen, no la estudian, no le dan importancia a la palabra de Dios. Pero viene un predicador famoso o un músico famoso y corren detrás de él como locos, pensando equivocadamente que por ir a escucharlo van a ser bendecidos y dejan de lado lo mejor para coger lo peor. Lo mismo que los judíos. Dejaron de lado lo mejor para ir a coger lo peor. Y así son muchos cristianos hoy en día. No leen, no estudian la palabra de Dios, pero como digo, viene un personaje famoso de estos del mundo de la tele o de los famosos, de los músicos famosos, y corren detrás de él pensando que ese hombre, si les toca o ora por ellos, van a recibir una tremenda bendición. Pero si la bendición la tienes en la Biblia, en tu mano, y no la has buscado, no la has cogido. Y eso, ¿sabe qué? Se hacen seguidores de hombres. Se hacen seguidores de hombres. Pero lo que Dios quiere no es que usted sea seguidor de hombres, sino estudiante de la palabra de Dios. Eso es lo más importante, que usted diga, yo quiero estudiar. Tengo la Biblia en mi casa, todos los días puedo leer muchos capítulos y estudiar la palabra de Dios y de ahí me voy alimentando. Así que no se alimente de hombre, aliméntese de la palabra de Dios. No sea seguidor de hombres. Son cristianos mundanos, adoradores de hombres, idólatras, como hacen los paganos. Hay muchos cristianos evangélicos que son idólatras de hombres. Ustedes saben que estos días estuvo en Barcelona una cantante famosa que se llama Beyoncé, y ella estuvo cantando allí, y dicen las noticias que los fans de ella, es decir, los adoradores de esta Beyoncé, estuvieron montando guardia frente a las taquillas para comprar la entrada, para entrar al concierto, durante 12 días. 12 días, día y noche, esperando allí, montando guardia para que cuando se abriera la taquilla ellos fueran los primeros en comprar la entrada para no quedarse sin entrada.
Uno escucha esas cosas, dice uno, eso es fanatismo, eso es locura colectiva, eso es culto al hombre, eso es idolatría pura y dura a una persona. Por eso decimos, hermanos, no idolatre a nadie, no corra detrás de ningún hombre ni de ninguna mujer, por mucha fama que tenga. La bendición suya está al alcance de su mano, en la palabra de Dios, no en el predicador. Es en la Biblia, la palabra de Dios, la que contiene todas esas promesas. Tiene que leerla, tiene que empaparse, tiene que subrayarlo, tiene que decir, uy, qué bueno, aquí está, pues ya la cojo para mí. No tiene que venir fulanito de allá de la China a dártela, usted la tiene ahí al alcance de su mano. Hace unos años atrás, una mujer que ya no es miembro de nuestra iglesia, ella me dijo, Pastor Santiago, cuando venga algún músico famoso o conferenciante o algún invitado especial, usted me llama por teléfono, porque a esas cosas yo sí vengo, a esas cosas yo sí vengo. Y yo dije, qué cara dura esta mujer, ¿eh? Qué cara dura. No viene a los cultos regulares de la iglesia cada domingo, pero pretendía que yo la llamara por teléfono si teníamos un invitado especial. Entonces sí, a esas cosas sí venía, dijo, con toda su cara. Yo como pastor no puedo fomentar ni apoyar el culto a la persona. Nosotros apoyamos el culto a Dios. A Dios es al que hay que darle culto, no a la persona. Dios está aquí, hermano, en cada culto. Tanto si hay invitados especiales, como decía esa señora, como si no hay ningún invitado especial. Dios está aquí, lo dice la palabra, que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo, el Señor está aquí, no hay ningún invitado especial, no importa, el Señor está aquí. ¿Para qué quiero yo invitados especiales si tengo al gran invitado, al Señor Jesucristo, es el Señor de señores? No necesito a nadie más, Cristo está aquí y en su palabra Él me da las promesas que yo necesito para la vida. Romanos, seguimos leyendo en Romanos capítulo 10, donde dejamos la lectura en el capítulo 10, versículo 5 en adelante. Y dice allí la palabra de Dios, del versículo 5 en adelante, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la tenemos cerca, ahí la tenemos al alcance de nuestra mano, solamente hay que cogerla, creerla, ponerla en práctica y vivirla. Hay otro pasaje que es muy parecido a este de Romanos 10, y ese otro pasaje está en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 20. Abre por favor en el 30 de Deuteronomio, versículos 11 al 20, para que vea lo que dice allí la palabra. Qué linda la palabra de Dios. Cuando uno la lee y la estudia, uno se deleita. Yo me deleito de verdad leyendo la palabra de Dios de una manera tremenda, y siempre muchísimo más que ir corriendo detrás de ningún hombre para que me la explique. Yo solo la puedo leer y estudiarla y vivirla y retenerla y creerla y practicarla. Dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 11 al 20, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está, ¿qué dice que? No está lejos, no está lejos, lo tienes ahí en la mano. Dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No, lo tienes al alcance de tu mano. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga
y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. No está lejos, está cerca, como decía Romano. La bendición la tienes cerca en tu mano, en la Biblia. Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Fíjate, escoge, eres tú el que escoge, no es que Dios escoge por ti. Dios te dice que escojas lo bueno, escoge pues la vida, no escoja la muerte, escoge la bendición, no la maldición, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. O sea que la bendición la tienes ahí cerquita de tu mano. No confíes en el hombre, confía en Dios, confía en su palabra. En Jeremías capítulo 17 vuelve a repetir el mismo concepto de que hay que confiar en Dios, no en el hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice allí la Escritura: Jeremías 17, 5. Del 5 al 9 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová. Gloria a Dios, en Dios y en su palabra, no en el hombre, y cuya confianza es Jehová. Porque, verso 8, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso. Por eso el Señor nos dice: confía en mí, confía en mi palabra. No confíes en el hombre, confía en mi palabra. De ahí la necesidad de orar, de leer la Biblia, de estudiarla concienzudamente, de venir los martes a estudiar la palabra de Dios para conocer la sana doctrina, para no estar como las hojas de los árboles. Hoy te llevan para allá, mañana te llevan para otro lado. Las personas que están así de un lado a otro, de una iglesia a otra, sin saber dónde aterrizar, es que no tienen nada claro porque no han leído la palabra de Dios. Dios está en la palabra. Hay cristianos que han oído centenares de predicaciones de muchos predicadores y todavía no han sido capaces de leerse la Biblia entera. ¡Qué pena eso! Por eso van dando tumbos de iglesia en iglesia y nunca echan raíces en ninguna parte. ¿Sabe por qué no echan raíces? Porque están inseguros, tienen dudas a cada momento, no saben qué hacer. Lo primero, hermanos, que hice yo antes de salir de la iglesia católica, porque yo fui católico, me crié en un hogar católico hasta que tenía 23 años, ya era casado, y ahí entré
en una encrucijada. Allí comenzaron los testigos de Jehová a visitarme y a hablarme de Dios y de la Biblia, y también los mormones me empezaron a hablar y ya me dejaron descolocado y entré en una crisis de fe. Pero una cosa noté en los testigos de Jehová y en los mormones y en el mismo cura, que cuando leía la palabra decía palabra de Dios, y yo nunca había leído la Biblia. Y encontré ese denominador común en la Iglesia Católica, en los testigos de Jehová y en los mormones. Todos decían que la Biblia es la palabra de Dios, y yo no la había leído nunca. Digo, ¿cómo es esto? Pues entonces yo quiero una Biblia. Fui y compré una Biblia y me la leí en 3 meses. En cuanto entré en esa crisis de fe, me leí la Biblia en 3 meses. Y una vez que me leí la Biblia, es como que las escamas de mis ojos se cayeron y ya no me dejé guiar por el hombre, sino por la Biblia, por la palabra de Dios. Y comprobé las doctrinas de los testigos de Jehová. Me di cuenta que eran falsas con respecto a la Biblia. Me di cuenta que las doctrinas de los mormones también eran falsas con respecto a la Biblia. Y por último, llegué a una iglesia evangélica de sana doctrina, y allí encontré a las personas que sí tenían la sana doctrina, y entonces encontré mi lugar después de haber pasado por varias religiones buscando la verdad, pero la verdad ya la tenía yo en la mano, y yo quería encontrar gente, hombres y mujeres, que creyeran lo mismo que yo, que creyeran que la Biblia es palabra de Dios. La gran mayoría de los que se llaman evangélicos, hermanos, hoy en día, una gran mayoría de los que se llaman evangélicos, vemos por ejemplo en los países suramericanos y centroamericanos y norteamericanos, que hay iglesias con 3,000, con 8,000, con 15,000 personas, pero la gran mayoría de esa gente que va a esas iglesias no han nacido de nuevo, solamente son religiosos, son personas religiosas que siguen a hombres, siguen a líderes carismáticos porque les parece muy bonito, muy elocuente, y montan un show allí cada domingo y entonces lo siguen. La prueba de que lo que digo es verdad es que ahora en Argentina y en Sudamérica dice que hay un movimiento que muchos evangélicos se están volviendo otra vez a la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible? Evangélicos volviéndose a la Iglesia Católica. Pero ¿saben por qué se están volviendo a la Iglesia Católica? Porque son seguidores de hombres. Ahora resulta que el Papa Francisco es argentino, y como el Papa Francisco es argentino y es muy simpático y es muy bueno y lo aprueba todo y no se pronuncia en contra del pecado, sino que todo está bien y que Dios ama a todo el mundo, pues este es el líder que nos conviene, volvámonos otra vez a la Iglesia Católica. Se vuelven otra vez a la Iglesia Católica. Y encima, para el colmo, líderes evangélicos, líderes, predicadores evangélicos argentinos, como por ejemplo Dante Gebel, Luis Palau, que son conocidos internacionalmente. Estos predicadores que les estoy diciendo, Dante Gebel y Luis Palau, son argentinos y son predicadores conocidos en todo el mundo. A ellos les han preguntado que qué les parece el Papa, y ellos han dicho, sí, el Papa es un hombre de Dios. Es un gran hombre de Dios porque lee la Biblia y tiene un buen mensaje. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Los evangélicos exaltando al idólatra, al jefe de la iglesia idólatra y pagana. Es insólito eso. Eso hace 40 años no se veía. Todos los evangélicos decimos, no, la Iglesia Católica, eso es idolatría pura, el Papa, un idólatra también. Pero ahora resulta que líderes evangélicos, como digo, Dante Gebel, Luis Palau y tantos otros, están dándole gloria y honor al Papa. Claro, si eso dicen los predicadores evangélicos, esos creyentes evangélicos, digo evangélicos entre comillas, que no han nacido de nuevo, dicen, pues vámonos otra vez con el Papa, porque si el Papa es tan bueno como dice Luis Palau y como dice Dante Gebel, pues vámonos otra vez con el Papa. Son seguidores de hombres. Regresan a la Iglesia Católica. Pero ¿qué pasa con esa gente? Esas personas nunca nacieron de nuevo, ni echaron raíces en la palabra de Dios, sino que sencillamente fueron seguidores de hombres, a seguir a Dante Gebel, después a Luis Palau, después a después al otro.
pero no nacieron de nuevo, no se convirtieron de verdad. Estaban siguiendo a hombres, no estaban siguiendo la palabra de Dios, no echaron raíces en la sana doctrina, solamente fueron cristianos de nombre, porque si realmente hubieran nacido de nuevo, no se volverían otra vez a la iglesia idólatra, a la iglesia católico romana, no se volverían. Una persona que ha nacido de nuevo, antes se queda por ahí dando tumbos, pero meterse otra vez en el catolicismo romano, por favor. Antiguamente esas personas seguían a líderes evangélicos famosos y elocuentes, pero ahora siguen al carismático Francisco, papa del catolicismo, que está siendo apoyado, como dije, por los líderes evangélicos famosos como Dante Gebel y Luis Palau y otros evangélicos más, que ya perdieron la sana doctrina, ya no llaman al pan, pan y al vino, vino. Antiguamente los evangélicos, como dije, llamábamos al Papa por su nombre y le decíamos el jefe de la iglesia pagana idólatra. Pero hoy en día, como todo es promover el amor y el amor y el amor, pues al final vamos a encontrar cristianos que dirán que hay que amar incluso hasta al diablo. ¿Cómo puede ser? No han nacido de nuevo. No les ha amanecido, como dice la Escritura en otro pasaje. ¿Saben que los mormones dicen que Jesucristo y Lucifer son hermanos? Los mormones dicen eso, que Jesucristo y Lucifer, el diablo, son espíritus hermanos. Qué herejía más grande, ¿verdad? Tantos telepredicadores y músicos famosos en el mundo evangélico se han corrompido, montones de ellos. El otro día vi un reportaje en internet donde Alex Campos fue a cantarle al Papa allí en el Vaticano, y allí estaba cantándole al Papa. Digo, madre mía, ¿qué cristianismo ese? Si eso hacen los líderes evangélicos, ¿qué no van a hacer los miembros de la iglesia que no están todavía echando raíces? Son personas, estos líderes evangélicos, que quieren mezclar las iglesias paganas llenas de falsas doctrinas, como la Iglesia Católica y otras evangélicas liberales, que están llenas de mundanalidad, las quieren mezclar con las iglesias de sana doctrina. Pero nosotros no lo vamos a permitir, por lo menos en la parte que a nosotros nos concierne, ¿verdad? Miren lo que dice Segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan, vaya al final de la Biblia, un poquito antes del libro de Apocalipsis, se encuentra la segunda epístola de San Juan. 3-4 páginas antes, Segunda de Juan, no el Evangelio según San Juan, sino Segunda de Juan, versículos 9, que solo tiene un capítulo. Segunda de Juan, versículos 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía, fíjate lo que dice, cualquiera que se extravía, ya hay muchas personas extraviadas, equivocadas. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué tiene que perseverar? En la doctrina de Cristo. Dice, no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, pero claro, si no conocen ni la doctrina de Cristo, porque no estudian la Biblia o no la leen, tampoco vienen al estudio del martes que estamos dando para que conozcan la doctrina de Cristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso es que hacemos mucho énfasis en que vengan a estudiar la palabra de Dios, para que perseveren en la doctrina de Cristo, no en la doctrina de ningún hombre, sino en la doctrina de la palabra de Dios. El verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, fíjate, como que el Señor quiere decir, un momento, usted tiene una doctrina rara y extraña. Un testigo de Jehová, un católico, un mormón, esa gente no tiene la doctrina de Cristo. Y muchos evangélicos que están siguiendo a hombres tampoco la tienen. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué doctrina? Pues la de Cristo. Si no la trae, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. En otras palabras, apártate de esa gente. Si te quieren escuchar a ti,
Háblale de Dios, pero no los escuches tú a ellos porque te pueden engañar si no tienes las cosas claras. Y si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 18, el capítulo 18 del libro de Apocalipsis habla de la gran ramera. Léaselo entero en su casa. No lo voy a leer yo aquí entero porque si no me alargo demasiado y tenemos la Santa Cena ahora. Pero en el capítulo 18, versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella. ¿A quién se refiere cuando dice ella? Pues a la iglesia pagana, a la iglesia de Roma, a la iglesia idolátrica. Salid de ella, pueblo mío. No sigan ahí, porque si no se hacen partícipes de sus pecados y van a recibir una parte de las plagas que van a venir sobre ella. Muchas iglesias evangélicas hoy en día se llenan de personas a las que les gusta tener una religión, pero no les gusta vivir en santidad. Nosotros aquí estamos predicando santidad, 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 porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso digo que muchas iglesias evangélicas hoy en día se llenan de personas a las que les gusta tener una religión, pero no les gusta vivir en santidad. Religión sí, pero vivir en santidad no. La religión para muchas personas es o viene a ser como la droga para el drogadicto. Escuchen bien esto. La religión para muchas personas viene a ser como la droga para un drogadicto. ¿Por qué recurren los jóvenes al alcohol, a la borrachera, a la cocaína, a la heroína? ¿Por qué recurren a eso? Porque tienen un vacío existencial en su corazón. No son felices en este mundo y no son felices porque no tienen a Cristo en sus vidas, y por eso recurren a las drogas para buscar la felicidad en ese momento de éxtasis que les produce la borrachera o la cocaína o la heroína, y se quedan alucinando ahí, como en una nube de gloria para ellos, ¿verdad? En una nube de fantasía. Eso les dura solamente unas cuantas horas. El efecto anestésico les dura unas cuantas horas. Cuando se acaban los efectos anestésicos de la droga, allí viene la resaca, el dolor, la depresión, la realidad de la vida, que es dura. Es mejor entonces vivir con los pies en la tierra, sin drogas, aunque sea dura la vida. Es mejor vivir con los pies en la tierra que estar refugiándose en las drogas, huyendo de la realidad. Y dije que para algunas personas inmaduras, como los drogadictos, la religión viene a ser una droga que les deja en un éxtasis donde la conciencia de pecado desaparece temporalmente, pero cuando pasan sus efectos anestésicos, la persona vuelve otra vez a la dura realidad de enfrentar el pecado y la vida. Es decir, las personas religiosas que no han nacido de nuevo, le pasa algo así como los drogadictos, ¿verdad? Creen que con la religión ya se lavan la conciencia, creen que con la religión es un autoengaño. La droga es un engaño. El diablo le dice a la gente: refúgiate en la droga porque ahí sí que te vas a sentir en el cielo. Y después, cuando se le acaban los efectos de la droga, otra vez la depresión. Lo mismo es la religión para algunas personas, no para todas, gracias a Dios, porque hay los que se toman las cosas de Dios en serio, pero hay los que se engañan a sí mismos diciendo: la religión, yo soy religioso, yo soy evangélico, ya yo fui al culto el domingo, y luego viven en pecado. Viven en pecado. Nosotros no promovemos una religión de ritos y ceremonias. Lo que promovemos y predicamos es vivir una vida limpia, una vida pura, sin pecado. ¿Y saben por qué digo esto? Hace unos años, una mujer que se congregaba aquí en nuestra iglesia se fue. Se fue como se han ido tantos. Se fue de nuestra iglesia y anduvo por ahí de iglesia en iglesia y sin iglesias y todo. Y hace como un par de años atrás viene de nuevo a la iglesia
y yo la veo y ella dice, hola, Pastor Santiago, con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo digo, hermana, Dios le bendiga, ¿qué tal? Bien, 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 muy bien. Ya volví otra vez a la iglesia, ya voy a congregarme aquí otra vez. Y yo le dije, bueno, bienvenida. Pasa a mi oficina y siéntate ahí un ratito y cuéntame qué es de tu vida, cuéntame cómo te van las cosas. Y ella pasó a la oficina y me contó con una sonrisa de oreja a oreja, pastor, yo estoy muy contenta, estoy conviviendo con mi novio y estoy trabajando. Y yo le dije, ¿conviviendo con tu novio? Sí, porque ya parece como que ya tenía la conciencia cauterizada, como entendí, ella ya creía que ella podía ser miembro de la iglesia y seguir conviviendo en fornicación con su novio. Y cuando ella me dijo todo eso, yo como pastor tenía dos opciones. Una era decirle, mira, eso es pecado, renuncia a vivir en fornicación como lo estás haciendo. La otra opción que yo tenía como pastor era callarme, mirar para otro lado, decir, Dios te bendiga, bienvenida, entra, alaba al Señor junto con nosotros y todo eso. Pero si yo hago eso y le doy la bienvenida y le digo, intégrate con nosotros y alaba al Señor y toma la Santa Cena sin nombrarle el pecado, entonces yo hubiera quedado bien con ella, pero con Dios hubiera quedado fatal. Con Dios no hubiera quedado yo bien como pastor. Dios me hubiera considerado un perro mudo, como considera a los profetas del Viejo Testamento, los profetas que callaban y no decían eso es pecado y eso está mal y eso está mal. A esos profetas en el Viejo Testamento el Señor les llama perros mudos. Un perro mudo es un animal que no sirve para nada, ¿verdad? ¿Para qué tienen los que tienen una finca por ahí en el campo? ¿Para qué tienen un perro? ¿Para qué es el perro? Para que ladre si viene un ladrón. Y si el perro está mudo, ¿de qué sirve el perro? No sirve para nada. El perro es para que ladre y para que avise al amo. ¡Wow, wow, wow! Viene un ladrón, el amo sale corriendo. Pero si el perro se está callado y es un perro mudo, entonces no sirve para nada, más mejor que tengan una cabra o una vaca. Así le llama el Señor a los pastores que cuando tienen que decir eso es pecado, se están callados, no lo dicen. Eso se llama el pecado de omisión. Omisión quiere decir no decir lo que hay que decir cuando hay que decirlo. Entonces yo le dije a esta hermana, digo, mira, hermana, por no llamarla de otra cosa, hermana, si tú no te arrepientes de tu pecado, si tú no renuncias a ese pecado de convivir con tu novio, tú no puedes ser miembro de esta iglesia porque estás en pecado. Si tú quieres integrarte como miembro de esta iglesia, tienes que renunciar a convivir con tu novio, arrepentirte de ese pecado y mantenerte en santidad y esperar en Dios. Y solamente con decirle eso, ella me dijo, adiós pastor, hasta luego. Nunca más la he vuelto a ver. No fue capaz de recibir la palabra. Ella creía que ella podía ser cristiana y que podía adormecer o anestesiar su conciencia creyéndose que por venir a la iglesia ya es salva. Digo, no, eso es religiosidad. Si tú vas a venir a la iglesia, tómate las cosas de Dios en serio. Y si no te las quieres tomar en serio, pues entonces mira a ver qué vas a hacer. Entonces, así son las cosas, hermano. Así son las cosas. Y yo no pude mirar para otro lado. Yo tuve que decirle la verdad. Me dolió mucho que ella enseguida saliera pitando y se fuera de la iglesia. Pero ella lo que quería era que yo la aceptara en la iglesia y que le diera la Santa Cena y que todo, y que le consintiera seguir viviendo en fornicación. Digo, yo no te voy a consentir eso. Si tú lo haces por tu cuenta es asunto tuyo, pero si tú de verdad quieres ser miembro de esta iglesia, otra cosa es que tú vengas ahí a la iglesia y te quedes sentada por ahí. A la iglesia no se le prohíbe la entrada a nadie.
A la iglesia pueden venir los pecadores, las prostitutas, los ladrones, pueden venir, sentarse ahí a escuchar. Eso sí, para que oigan la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Y si un pecador, una prostituta, un drogadicto, un adúltero, quien sea, se sienta ahí y oye la palabra, bueno, igual a la vuelta de 3 o 4 semanas, pues ya tiene fe para creer y para arrepentirse de sus pecados. Pero una cosa es sentarse ahí como un simpatizante, como un escucha, a oír la palabra de Dios, y otra cosa muy diferente es ser miembro de la iglesia. Para ser miembro de la iglesia, la persona tiene que estar en santidad. Y si no quiere tomarse las cosas de Dios en serio, pues no se le puede considerar miembro oficial de la iglesia, ni tiene el derecho de tomar la Santa Cena, porque si toma la Santa Cena en pecado, ya saben ustedes lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice que el que come y bebe indignamente es en pecado. Juicio come y bebe para sí mismo. Tomar la Santa Cena es serio. Tiene que estar con la conciencia limpia. Tiene que estar puro en la mente y el corazón. Y si no lo está, si usted hace un examen de conciencia y se da cuenta que no lo está, pues pídale a Dios perdón, arrepiéntase, tómese las cosas de Dios en serio. No tome la Santa Cena hasta que usted no se sienta bien y hasta que